Bien, pues para mí realmente es un gusto muy grande estar acá en Manizales, en la Universidad de Caldas. Un lugar que aprecio mucho por la labor que han desarrollado, tan importante para Colombia entera, para América Latina, con respecto a arte electrónico, diseño interactivo, ¿cierto? Que empezó con proyectos como el de Festival de la Imagen, que se ha traducido en espacios académicos más formales como la maestría y el doctorado, y que realmente hacen un aporte increíble al desarrollo de esas disciplinas en el país. El día de hoy quiero compartir un poquito de la investigación que he estado haciendo hace un tiempo. Yo vengo trabajando sobre historia de los medios de comunicación y medios computacionales. Mi foco en principio ha sido América Latina, pero también he abordado otros casos como el que vamos a ver hoy, que es un caso de estudio que viene de Alemania. Ha sido, creo, el producto de esta conferencia, el artículo que salió, ha sido quizá el artículo que he logrado posicionar mejor publicando. Salió publicado en este libro que se llama Media Art Histories, es publicado por el MIT Press, salió el año pasado. Es una colección de ensayos sobre historia de los medios y la computación. Supremamente interesante, y este artículo sobre Konrad Zuse salió publicado ahí. Para quienes quieran leerlo en español, el próximo mes va a salir publicado en español está en inglés, ¿no? Entonces la versión en español la acabo de terminar la traducción hace poquito y va a salir publicada en un libro que va a sacar la Cinemateca Distrital en Bogotá. Y tenemos también pues la documentación en español. Este proyecto lo empecé más o menos en el 2008 y he ido refinando mucho y todavía estoy trabajando. Si quieren, al final, cuando hagamos preguntas, podemos hablar un poquito sobre qué estoy haciendo ahora sobre este mismo tema, ¿ok? Lo que estamos viendo en este momento es posiblemente lo que se considera el primer intento por construir un computador. Eso se hizo en 1836-38 en Inglaterra, y lo hizo un científico de la época que se llama Charles Babbage. Sería la construcción de un computador totalmente mecánico, decimal, que lastimosamente nunca se terminó de construir. Lo que estamos viendo acá sería como el procesador, digamos, ¿cierto? La base principal del computador, de su funcionamiento, pero no se logró construir completo. Lo que sí ha sucedido es que lo que estamos viendo acá abajo, en esta etiqueta, es el plano de toda la máquina. Y hace una década, el Museo de la Computación de San José, en el Silicon Valley, en Estados Unidos, en conjunto con el Museo de la Ciencia en Londres, emprendieron la empresa de construirlo completo para ver si realmente el computador funcionaba como computador, y la respuesta es que sí. Tenía como algunos problemas mecánicos en los planos, pero es en realidad un computador mecánico. Es decir, cuando vamos a hablar como con los orígenes de la computación, tenemos que empezar por limpiar muchos preconceptos que tenemos, que es que los computadores siempre son, por ejemplo, binarios, ¿cierto? Este era decimal, que creemos que los computadores siempre son electrónicos, este era mecánico, y cosas por el estilo. Es muy interesante ver cómo, por supuesto, empezamos a hacerle preguntas a esta máquina, ¿cierto? Si era un computador, entonces, ¿cómo almacenaba los datos? Si era un computador, ¿cómo se programaba? Si era un computador. Y hay muchas respuestas interesantes. Lo que estamos viendo acá, por ejemplo, a ver si logro ubicarme con el pointer exacto aquí, son las tarjetas perforadas. Me imagino que si alguno de ustedes tuvo contacto con computadores antes de los 80s, todavía utilizaban tarjetas perforadas para almacenar la información, ¿cierto? En este caso estamos viendo dos sets de tarjetas perforadas que estaban hechas para almacenar los datos y las instrucciones, ¿ok? Estaban por separado en este computador. Si ustedes leen un poquito sobre la historia de la computación, hay como una historia oficial, digámoslo así, ¿cierto? Como existe una historia oficial de cómo se creó el cine, que es los hermanos Lumière y tal. Hay una historia oficial de la historia de la computación, y empieza con esta máquina que estamos viendo en este momento, que se llama el ENIAC o ENIAC, que se creó en la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos en 1946. Las razones por las cuales este computador se consideró el primer computador durante mucho tiempo, en buena medida tiene que ver con que desde ahí se puede contar una historia continua de la computación. O sea, este computador se lo puede ir a ver, ¿cierto? Todavía está en el lugar, se pueden ver los derivados, están disponibles los papers de los ingenieros que trabajaron haciendo esto.
John von Neumann, hablando de este computador, definió lo que se llama la arquitectura von Neumann de los computadores, ¿cierto? Que la distinción entre procesamiento y memoria. Y entonces desde ahí hay como una historia continua de los computadores, ¿cierto? Donde quizá el primer gran avatar, el gran cambio que hubo fue el hecho de que pasaran de ser computadores de investigación, básicamente investigación militar en este caso, para ser computadores comerciales. Es la gran diferencia de lo que pasó en Estados Unidos con la computación con respecto a otros países, que crearon computadores también, como vamos a ver ahora, pero no le vieron como una posibilidad comercial, ¿cierto? Un ejemplo de esos computadores antes del ENIAC es este computador que estamos viendo ahora acá, que se llama el Colossus, y que reviste una enorme importancia para la gente que estudia computación, porque una de las personas que estuvo involucrado con la construcción de este computador fue Alan Turing, que es la persona que en términos matemáticos definió el universo de lo computacional, ¿cierto? Y él fue la persona responsable de plantear una noción muy importante para la definición de algoritmo, que es las máquinas de Turing, ¿cierto? Que son unas máquinas abstractas que tienen como una cabeza lectora, una cinta infinita, y se pueden programar. En principio, cualquier cosa que es soluble computacionalmente se puede programar con máquinas de Turing, ¿cierto? Y es la manera como podemos formalizar algoritmos. De hecho, él formalizó la noción de algoritmo en el siglo XX. Alan Turing participó en la construcción de esta máquina que estamos viendo acá, el Colossus. Y el Colossus, el uso que se hizo fue de descifrar mensajes encriptados, ¿cierto? Había un contexto muy particular, estamos hablando de 1943, es la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Inglaterra estaba en guerra con Alemania y durante mucho tiempo los ingleses y los aliados en general pierden militarmente porque no logran descifrar los mensajes alemanes. ¿Por qué? Porque las máquinas de codificación de mensajes alemanas eran muy sofisticadas. La primera que lograron descifrar fue el Enigma, que la hizo literalmente Alan Turing con una pequeña máquina y aplicando los principios de la computabilidad. Logró descifrar, imagínense el valor que tiene en términos estratégicos lograr descifrar el mensaje con el que envían los mensajes codificados el enemigo, ¿cierto? Saber que van a atacar tal cosa, acaban de recibir tal tipo de insumos, van a desplazarse de una ciudad a otra, ¿cierto? Poder leer eso. Pero había un problema todavía más grave y era que los alemanes seguían ganando la guerra en el mar, sobre todo debajo del mar, con los submarinos. Y los submarinos tenían un sistema de codificación de los mensajes que era todavía más sofisticado que el que ya habían roto, ¿cierto? Para poder descifrar el código de mensajes de los submarinos, construyeron que es un computador, o sea, programable, ¿cierto? Aquí estamos viendo las señoras que lo programaban, mucha participación de mujeres en esa época en la computación. Y fue exitoso. El Colossus logró descifrar el código alemán de los submarinos y lograron los aliados tener información, ¿cierto?, de todos los planes militares, inclusive los de los submarinos. Un asunto muy serio, ¿cierto? Es decir, con este computador y con lo que había hecho antes Turing, descifrando los mensajes, yo creo que ganaron la mitad de la guerra, sin disparar un tiro, ¿cierto? Porque esto tiene implicaciones serísimas en un campo de batalla, ¿cierto? Saber a dónde es que va el enemigo, ¿sí o no? O sea, ¿a dónde van los nazis? Ya ellos podían identificarlo. Y en ese mismo contexto vamos a intentar explicar la historia de este señor, que es la persona que nos convoca el día de hoy. Se llama Konrad Zuse. Durante mucho tiempo, hasta hace relativamente poco, unos 10, máximo 15 años, una figura bastante oscura, porque no se había podido reconocer realmente el aporte que él hizo a la historia de la computación. Konrad Zuse es un personaje muy interesante. A mí me empezó a interesar mucho porque descubrí que él toda su vida fue un artista plástico, al mismo tiempo que un ingeniero y pionero de la computación. Lo que estamos viendo acá es un autorretrato que él hizo al aguafuerte, por ejemplo. Y fue pintor toda su vida, de hecho, hasta el final, pintor activo. Y las artes visuales tuvieron una enorme importancia en todo lo que él desarrolló como inventor también. Vamos a intentar explicar por qué. El aparato que quisiéramos un poco explicar qué es el aparato con el que él está posando en este momento. En realidad él está posando con una réplica que se creó en un museo en Múnich. Ese es el Z3
o el SUSE-3, ¿cierto? El Z viene de su apellido, SUSE, es el Z3, que es en principio el primer computador binario, programable, totalmente programable, electrónico, en realidad electromecánico, que se creó en la historia, ¿cierto? Y estamos hablando de 1941, es decir, unos 5 años antes que este computador, perdón, que este, ¿cierto? Que es el ENIAC, que es el que se consideraba el primer computador, y un par de años antes que ese también, que es el inglés. Lo que sucedió con los ingleses, porque se sabe muy poco del Colossus, es porque los ingleses después de la guerra destruyeron el computador, porque era secreto de Estado. Si había una guerra dentro de poco, ellos podían volver a usar el computador, ¿cierto?, como arma. Pero los americanos no tuvieron esa misma idea y dijeron, no, estos aparatos tenemos que llevarlos al mundo del comercio, ¿cierto? Bancos, entidades de investigación y tal, y se creó la idea de que los computadores se podían eventualmente vender. ¿Okay? Esa es la gran diferencia entre estos dos versiones de los orígenes de la computación. Entonces estábamos en Konrad Zuse. Lo que es increíble de la invención del Z3 y de todos los computadores que hizo Konrad Zuse es la economía de las invenciones, ¿cierto? Si ustedes estudian la creación del ENIAC, ustedes saben que estaba detrás del ENIAC toda la Universidad de Pensilvania y además financiamiento de los militares. Mucho dinero para crear esos computadores. En este caso, estos fueron una empresa privada. Y de hecho, él empezó trabajando en la casa de sus papás, haciendo computadores. Como en la sala de los papás. Papá, ¿me dejas trabajar aquí? No sé qué. Fue literalmente así. Y él hizo primero, tiene 3 computadores. El primero es el Z1, que es un computador mecánico, como el que empezamos viendo de Charles Babbage, pero pequeño. En una mesa funcionaba, era un computador, pero mecánico. ¿Listo? Ya trabajaba binario y tal. Después hizo una versión del computador que era el Z2, que era la primera aplicación de los computadores utilizando relay, que es la base, un relay telefónico, relay. Y el Z3 es el relay, es una implementación completa con relays telefónicos y es un computador completo. Entonces vamos a explicar un poquito qué era esta máquina, qué tenía. Lo que estamos viendo atrás son 2 muebles que dividen primero la memoria del procesador, como un computador hoy, ¿cierto? ¿Qué procesador tiene? ¿Cierto? ¿Cuánta memoria tiene? Eso existe porque en algún punto en la historia de la computación se decidió separarlo, ¿cierto? Muy racionalmente en el caso de los computadores en Estados Unidos, porque siguen la arquitectura que digamos, determinó von Neumann, pero acá él lo hizo por su propia cuenta. En el mueble que tenemos a su derecha, ¿sí? Se dan cuenta que está dividido en 2 partes, es porque es la memoria, ¿cierto? Y la memoria tiene que dividirse en 2 partes para poder copiar información. Ahí hay 700 relés por cada uno, en total 1400 relés, ¿cierto? Y en el otro lado hay 600 relés que son los encargados de hacer el procesamiento, ¿cierto? O sea, el procesador del computador. ¿Cuál era la unidad mínima de esta máquina? La unidad mínima de esta máquina es este aparatico que estamos viendo acá, es un relé telefónico, ¿cierto? Un aparatico que está o cerrado o abierto, permite el paso de electricidad o no. Lo interesante es que este computador es binario, y este computador es binario porque él hizo un modelo en el cual cada relé desempeñaba la labor de un bit, ¿cierto? Es decir, si estaba cerrado era 0, si estaba abierto era 1. Por lo tanto, si tenía más o menos 2000 relés, sabemos que es un computador de 2K, ¿cierto? Completico, 2K, ¿cierto? 2000 relés para hacer todo, memoria. Y es muy interesante porque, y eso es una característica fundamental de SUSE que nos puede enseñar mucho acá, es que él adapta tecnologías de otros campos. En ese momento él ya sabía que existía el tubo al vacío, porque la persona con la que trabajaba había hecho experimentos con tubos al vacío. Pero él dijo, con tubos al vacío no voy a llegar a ningún lado porque son muy caros. En cambio, con los relés que se comportan claramente y que son baratos, puedo comprarlos. Y pues decidió hacerlo ¿cierto? Como con derivados de una industria, otra que eran los teléfonos. El computador, lo que sucedió con el computador y por qué desapareció tanto tiempo en la historia es porque literalmente desapareció. Al final de la Segunda Guerra Mundial, en el 44, los americanos ya empezaron a ganar la guerra y tal, y hubo un bombardeo y bombardearon la casa donde estaba el Z3. Lo que estamos viendo acá es una reconstrucción que se hizo en el Museo de Tecnología de Múnich. La persona encargada de ir
y devolverse a ver todas las patentes, hacer reconstrucciones y demostrar al mundo de la computación científica que realmente esto fue el primer computador, es un investigador mexicano que se llama Raúl Rojas, que vive en Berlín. Él se fue y se dedicó a estudiar todas las patentes y a poder reconstruir, implementarlo y ver si realmente este aparato que él decía que sabía que lo había construido porque había fotos y tal, el Z3 realmente fue el primer computador. Y la conclusión es que sí, claro, existió, operaba como decían y en realidad hicieron un test y es Turing completo. Es decir, se puede programar, ¿cierto? O sea, como sirve para un programa, sirve para otro, que es lo más importante pues, de un computador, ¿cierto? Que se pueda intercambiar programas, que no sirva para una sola cosa, como una calculadora, ¿cierto? Que hace cálculos, pero es, ¿cierto? Con este solamente hace suma, con este resta, con este multiplicación, con este división. La idea es que con esas operaciones, por allá, pueda resolver, ¿cierto? Cualquier tipo de programa más adelante. Entonces, el computador desapareció, fue bombardeado y pues lastimosamente solo hasta mucho después se pudo hacer este tipo de reconstrucciones. ¿Okay? Veamos un poquito sobre la arquitectura. Lo que tenía en principio, lo que llamamos nosotros el procesador, ¿cierto? Que es el mueble que estaba acá del lado izquierdo, está dividido en varias partes, ¿cierto? Tiene como una parte para trabajar con exponentes, otro con el residuo y tener dos registros para las memorias. Las operaciones que puede hacer son suma, resta, multiplicación, división, raíz cuadrada. Puede hacer operaciones con punto flotante, con números de punto flotante, y puede hacer operaciones con números negativos, ¿cierto? Entonces, tiene un set bastante grande de posibilidades. Lo más interesante que me pareció a mí fue la arquitectura física ya de este aparato, ¿cierto? Esta es la arquitectura del Z3. Y estamos viendo acá, ¿cierto? La memoria, las palabras que tenía, la posibilidad de trabajar con punto flotante, los registros. Tenía la posibilidad de recibir input de un teclado que vimos acá, ¿cierto? Este tecladito. Tener output también. En ese tecladito acá arriba tenía una cosa como una pantalla con unos LEDs. Pues no LEDs, pero con unas luces pequeñas, ¿cierto? Tenía una unidad de control y lo que a mí más me interesó en un principio fue este dispositivo que tiene acá, que era un lector de película cinematográfica. Es como que, ¿qué? Bueno, película cinematográfica, ¿cómo así? Yo estudié cine, ¿cierto? Originalmente. Todas las preguntas que tengo sobre la tecnología en últimas son un diálogo con la cinematografía, con el cine como tecnología, con el cine como lenguaje, con el cine como experimento, como industria. Entonces me pareció muy curioso y empecé a encontrar este tipo de fotos. Lo que estamos viendo acá es Konrad Zuse con un pedazo de película cinematográfica en las manos, ¿cierto? Y yo esta imagen la he visto mucho, pero en las manos de directores de cine, ¿cierto? Fritz Lang viendo fragmentos de Metrópolis, ¿cierto? Bertov viendo fragmentos de las películas de él. Pero un científico de la computación, ¿qué hace con esa película en las manos, ¿cierto? Pues bien, seguramente ustedes conocen y saben, ¿cierto?, que las tarjetas perforadas son posiblemente la tecnología para almacenar información que más tiempo se ha usado en la historia de la computación, porque empezó en 1800 y pico y se usó hasta en los 70s. ¿Cierto? Estaba presente para almacenar la información en el ENIAC, estaba presente para almacenar la información en el UNIVAC. Pero por alguna razón SUSE, y en buena parte por razones de economía, decidió trabajar en lugar de con tarjetas perforadas, trabajar con película cinematográfica. Ese es un ejemplo de cómo él almacenaba el código, es decir, instrucciones y datos en la cinta cinematográfica. Entonces, para mí fue como, ¿cómo así? Un momento, déjenme ver. ¿Cómo así que el cine sirve para guardar datos computacionales? Es decir, que la historia del cine y la historia de la computación se unen. Sí. ¿Por qué? ¿Qué hacía que el cine, la película cinematográfica, fuera un soporte que fuera utilizado por mucho tiempo, además en varios computadores por SUSE para guardar la información? Entonces era una solución tecnológica súper estable, ¿cierto? La película ya se había sido muy desarrollada. Tenía solucionado el problema del arrastre principalmente. O sea, la película no se rompía fácilmente, primero, ¿cierto? Segundo, tenía solucionado el problema del arrastre. Ya estaba solucionado en las cámaras, estaba solucionado en los proyectores. Cómo pasar de un fotograma a otro con precisión en un tiempo exacto, ¿sí o no? Pues eso mismo se implementó en el lector de película cinematográfica de SUSE. Y lo que estamos viendo acá es código en 2 líneas, código binario en conjuntos de 8.
O sea, no solamente anticipó el bit, sino el byte. Unidades de 8 bits, ¿cierto? Y ese es el código que está acá. Lo que estamos viendo aquí son las instrucciones, ¿cierto? Las perforaciones, si hay perforaciones o no en la cinta, ¿cierto? Si no hay perforación, si hay perforación 00, esto es una suma, ¿cierto? O sea, explicar cómo es que está acá. Logré hacer como este código, ¿cierto? O sea, traducirlo, ver cómo realmente cuando hacía un huequito en cada pedazo de la película significaba qué, ¿cierto? Entonces acá tenemos las operaciones suma, resta, multiplicación, división, raíz cuadrada, leer del teclado, mostrar el resultado y cargar de las memorias o guardar en la memoria. Impresionante, ¿cierto? Todo almacenado acá. Uno de los aspectos más sorprendentes, ¿cierto?, de la película, del uso de película cinematográfica para almacenar información computacional. Ese es un computador que él desarrolló después, es el Z4, pero seguía usando pues la misma película. Es esto que estamos viendo acá. Ustedes, si programan o saben un poquito de programación, saben que hay una serie de funciones que son recursivas, ¿cierto? Los loops, while, cosas que se ejecutan repetitivamente, ¿cierto? Lo interesante es que SUSE desarrolló los primeros loops. Eran loops reales de película. O sea, pegaba la cinta cinematográfica, ¿cierto? Y eso era el loop que iba avanzando, sí señor. Era un loop cinematográfico real, ¿cierto? La operación recursiva que estaba ahí. Y esto pues tiene unas connotaciones muy fuertes porque es como llevar literalmente al mundo análogo, ¿cierto? Computación física, ¿cierto? Que hoy está tan en boga. Llevar al mundo físico un principio computacional. Y de hecho de pronto salió de ahí. Eso, por supuesto, no se podía hacer con tarjetas perforadas de papel, ¿cierto? Porque son discretas. La gran ventaja de esto es que es continuo. La cinta cinematográfica es continua y eso hace que se pueda hacer el loop. Por no mencionar, además, que entonces tiene un parecido increíble con la cinta infinita de las máquinas de Turing. Es casi una materialización, ¿cierto?, de la idea de la cinta de las máquinas de Turing, ¿cierto? Los que estén familiarizados con el tema. Acá tenemos otro ejemplo del uso de un loop en la cinta cinematográfica. Entonces es interesante, ¿cierto? Como que entonces, ¿por qué esto no hace parte de la historia del cine? Claro, debe hacer, esa es mi labor, ¿cierto? Como que tenemos que llevar esto como un elemento de la historia del cine. La historia del cine no solamente puede ser contar las historias de los directores, de los actores, sino que tiene que ser contar las historias de las tecnologías y eventualmente cómo las tecnologías han sido utilizadas y variadas. Porque no puede ser ignorado que el primer computador y el segundo y el siguiente, todos los computadores de SUSE hasta los 50 seguían utilizando cinta cinematográfica. ¿De dónde la sacaba? Lo que resulta es que era de la UFA, ¿cierto? De la compañía de producción cinematográfica. Ellos tenían cinta y le daban a él y era reciclada. Bueno, ¿sí? Como se podrán dar cuenta acá, la película había sido expuesta, no era película nueva, ¿cierto? La película había sido usada y era reciclada para usarla nuevamente, ¿cierto? La economía de las soluciones de SUSE. Era reciclada para usarla acá. Y después, ¿quién la producía? Entonces, ¿qué nos dice eso? Entonces me puse a ver como tal, qué tipo de película es, y la mayoría de películas es AGFA, que es alemana. No, ¿cierto? Es belga. Es como que, ve, qué raro. Y después no, es que coincide con que ya los alemanes habían tomado Bélgica. Y una de las primeras cosas que hicieron los alemanes, porque tenían a la cabeza Goebbels, fue capturar la industria cinematográfica de otros países. Era ¿cierto? El problema de la propaganda. Y entre ellos, pues las tecnologías que ellos hacían. Entonces, la producción de las películas, entonces mucho de eso es película que traen de otros países. ¿Sí? Como que seguir el rastro, eso es un problema de cultura material. Seguir el rastro de un pedacito de película me puede contar toda la historia política de Europa en ese momento, ¿cierto? Sin preguntarlo casi, sin saber, preguntándome por otro problema, por el problema del código, ¿cierto? Que logramos descifrarlo acá. Pero resulta que es que hay imágenes ahí abajo y hay una productora de esa película y tal, ¿cierto? Entonces, eso me pareció muy interesante. Vamos ahora al carácter simbólico del cine, ¿cierto? Mi pregunta era, ¿será que en el cine se representaron máquinas en esa misma época que fueran similares a las máquinas de SUSE? ¿Cierto? Y la respuesta es
Sí, bueno, la respuesta es sí. Estamos viendo un fotograma de la película Metrópolis de Fritz Lang, 15 años antes de que Zuse hiciera sus experimentos con películas cinematográficas, y ya vemos máquinas que son como computadores. Impresionante, ¿cierto? Que tienen pantallas, que guardan la información y además guardan la información en cintas, en este caso de papel, ¿cierto? Para mí esto abre una pregunta enorme, ¿cierto? ¿Cómo el cine, como tecnología, posibilitó una ficción tan sofisticada que anticipó los computadores, ¿cierto? Y cómo ¿cierto? Anticipó los computadores en un entorno de ficción, pero cómo además el cine mismo dio la materialidad del instrumento que se utilizó para almacenar los primeros datos computacionales también. Esto me deja como interesantísimo problema, ¿cierto? Para hablar un poco de eso, yo propuse esta imagen, ¿cierto? La imagen de los cuadros de Metrópolis en el fondo, con el padre del señor de Metrópolis, con el protagonista de el padre, leyendo información perforada en papel sobre, y encima de la cual están perforados los códigos de Zuse, ¿cierto? Es un collage que yo hice. Propongo un poco como manifiesto creativo para mostrar de cuál es el problema que estamos hablando, ¿cierto? Entonces, a mí esto me parece que se ha hablado muy poco en la historia del cine y se ha hablado poco en la historia de la computación. O sea, ¿a quién le importa? A gente que estamos interesados en las dos, o sea, nosotros, ¿cierto? ¿Nos interesa la computación? Claro. ¿Nos interesa el cine? También. Entonces, como que tenemos una piedra de Rosetta aquí para descifrar, ¿cierto? Y los parecidos son increíbles. El que está allá es Konrad Zuse, leyendo película cinematográfica, en la misma posición, ¿cierto? Casi, con el mismo gesto, todo, de cómo 15 años antes se mostró al papá del protagonista de Metrópolis leyendo datos también de una máquina que parece un computador. Es muy vasto, ¿cierto? Y eso nos habla como, de pronto, con todo lo que hemos escrito de la historia del cine, no hemos logrado entender qué es todavía, o qué ha significado para el siglo XX, ¿cierto? Estamos viendo como el contenido de un fotograma, ¿no? Y ese contenido de ese fotograma contrastado con una realidad concreta en el mismo país, basado en la misma tecnología, ¿cierto? Que es la película cinematográfica, nos abre una serie de preguntas sobre cultura material, la materialidad de la película misma, ¿cierto? Entonces, ¿quién le explica a uno eso? Hay historias técnicas del cine. Y muchas veces la historia técnica del cine se ha ido a explicar, es como el nuevo lente, ¿cierto? Cuándo se incrustó el sonido, pero hay gente que se ha dedicado a hacer la historia técnica del cine con el celuloide, y es como la Fórmula 1, ¿se han visto? Que hay como toda la tecnología, pero la tecnología que realmente importa es la de los neumáticos. Es lo mismo con el cine, la que en últimas importa realmente es que el celuloide esté bien, y que no se queme, y que no se rompa, y tal, ¿sí o no? Es algo similar. Por supuesto, digamos, este hecho, cuando se empezó a saber en Alemania, como en los 90s, generó como un cambio en el paradigma del entendimiento de la computación, ¿cierto? Por un lado es como que, primero, el cine y la computación tienen historias similares, tienen historias comunes. O sea, no hay que esperarse hasta los 90s cuando se digitaliza el cine para decir fue el inicio del cine digital, ¿cierto? De pronto, en el origen mismo de la computación ya había una relación con el cine. De pronto, esto ya es la relación, el nacimiento de la noción de cine digital. Hay código digital, literalmente, perforado sobre película cinematográfica. O sea, no es como metáfora, es literalmente así, ¿cierto? Acá tenemos metáforas, además, ¿cierto? Resulta que las películas que hacían en esa época se ocupaban de cosas raras como esto, de anticipar el futuro, y de pronto lo hacían bien. Como el reloj de Dick Tracy, ¿cierto? El más aproximado a la realidad del día de hoy, ¿o no? No nos distraigamos mucho. Listo. Entonces, esta, por ejemplo, fue una instalación interactiva que hizo Kaspar Stracke, un artista alemán basado en Estados Unidos, con el asunto de la perforación de la película cinematográfica en el caso de Zuse. Y tomó esto y logró hacer como una instalación interactiva en la cual uno va navegando una secuencia cinematográfica como de un ojo, como si fuera Bertov, tal.
y al tiempo va leyendo el código que está perforado ahí. Interesante, ¿cierto? Es parte de la interfaz. Entonces, claro, esto me conectaba a cosas como las que empezamos hablando. Tenemos que empezar a ubicar el Z3 en la historia de la computación. Tenemos que ubicar el Z3 acá, ¿cierto? En realidad, en esta cronología, el Z3 se tiene que ubicar entre esta máquina y esta, ¿cierto? O sea, en el siglo XX es el primer computador, si se quiere, porque este es del siglo XIX. Hay que ubicarlo ahí. Pero vámonos también un poquito a la historia del cine. Yo quería saber más cosas sobre el soporte cinematográfico, ¿cierto? ¿Cómo es que era el soporte cinematográfico? ¿Qué más gente hacía cosas con el soporte cinematográfico que fueran prácticas culturales interesantes y significativas? Y resulta que lo mismo, en Alemania en la misma época había harta gente haciendo cosas bien raras. Una es esto. ¿Alguien sabe qué es? Weekend, en alemán Wochenende. Walter Ruttmann era uno de los documentalistas más importantes en Alemania en ese momento. Diga usted, comparable a Vertov en Rusia. Una persona que hizo un documental bellísimo que se llama Berlín, Sinfonía de una ciudad. Que es un documental sobre como los ritmos de la ciudad, ¿cierto? Un poco como El hombre de la cámara. Él además había hecho una serie de películas animadas y es uno de los inventores de las técnicas de animación en cine, ¿cierto? Además, fue el asistente de dirección de Leni Riefenstahl en las películas que ella hizo sobre los nazis en esa época, sí. Y las técnicas, unas películas súper importantes en técnicas de innovación. Parece ser que el que estaba detrás de las técnicas de innovación, nuevamente, era Walter Ruttmann. Pero a Walter Ruttmann le encargaron, al final de los años 30, la radio alemana le encargó, queremos que haga una película, que haga una muestra de cine, pero para los oídos. Que haga un documental, pero de sonido. Y él dijo, ok, qué reto tan interesante. ¿Por qué lo llamaban a él? Porque era un cinematografista, ¿cierto? Él sabía de montaje, de contar una historia a partir de algo. Pero había algo más. No había grabación de sonido en cinta magnética. ¿Ok? La cinta magnética, la grabación en cinta magnética se creó hasta 1900, digamos, estuvo disponible en aparatos hasta 1947. ¿Ok? No había cinta magnética para grabar sonido. Entonces, ¿cómo grababan el sonido? Había unas grabadoras de hilo de metal, de acero, pero el sonido era bastante malo. Para ese momento habían recientemente creado diferentes tecnologías para grabar sonido en la película cinematográfica. Bueno, lo que se llamó sonido óptico. Eso todavía. ¿Ustedes alguna vez proyectaron con un proyector viejo? Que de pronto se iba el sonido y decían, no, es que se fundió el bombillo del sonido. No, era así, el sonido era óptico, o sea, como en un láser. El que lee el sonido es una luz. Entonces se creó una técnica que se llamaba el Triergon para grabar el sonido en la película cinematográfica. ¿Saben qué hizo Ruttmann? Se llevó la cámara y lo que hizo fue irse con la cámara cinematográfica, pero tapar el lente y solamente disparar el audio. Y hizo un documental sobre un fin de semana en Berlín, se llama Wochenende o Weekend. Entonces, la primera muestra posiblemente de cine para los oídos, de música concreta, de radioarte, viene también vinculada, curiosamente, al soporte cinematográfico. Se hizo en cine y se editó en cine. Al final se pasó por radio. Interesantísimo. Se llama el Triergon Process, es un proceso que crearon en Escandinavia. ¿Más ejemplos? Con mucho gusto. ¿Han escuchado hablar de Bertolt Brecht? Acá que hay festival de teatro en Manizales y tal. Okay. Bertolt Brecht tenía una técnica para hacer revisión de sus obras de teatro en las cuales filmaba los ensayos, los filmaba y después cogía la cinta y hacía libros como si fueran storyboards, libros con la película cinematográfica para estudiar. Se llamaban Modelbuch, como libros modelo, como este que estamos viendo acá. Acá en este alcanzó a cortar eso era película cinematográfica y aquí alcanzó a cortar digamos, los bordes de la película. Pero hay varios en los que están los libros completos con los bordes de la película, con los huequitos, como técnica para analizar teatro, bueno, y decir, no, mire, este actor aquí se está moviendo mal, aquí no sé qué.
Tenemos 3 ejemplos ya. Entonces, código computacional, análisis de teatro y creación de arte sonoro. Los 3, todos basados en película cinematográfica. En el mismo país. Rarísimo, ¿cierto? ¿Qué estaba pasando ahí? Es muy curioso preguntarse y ver cómo en realidad es la factualidad y el estado de desarrollo del celuloide lo que permitió esos usos versátiles de esa tecnología, ¿cierto? Lo común que era conseguirla y tal. Estamos viendo como una edad de oro. Y curiosamente, el problema es que esto, entonces, no es historia en ningún lado. Van los análisis de teatro a ver esto y dicen, no, pues hay unas hojas ahí raras como con película. Y los de audio nunca se preguntan, esta obra es importantísima en la historia del arte sonoro, pero nunca se preguntan cómo fue hecha, ¿cierto? Y pasa un poco lo mismo con la película cinematográfica, ¿cierto? Como que no se preguntan, bueno, ¿cómo es que qué código era que había ahí? ¿Por qué decidió hacerlo con película cinematográfica? Y creo que esas historias se cruzan bastante bien. Varias personas me han preguntado, bueno, usted me dice que se unen, como que la relación entre computación y artes, entonces empieza en este momento, está manifiesta. Yo creo que sí, claro. Pero de pronto suena como un poquito raro todavía, ¿cierto? Como que, bueno, pues el cine, pero él era consciente o no, y como ya murió, pues no le podemos preguntar si era consciente o no, ¿cierto? Pero yo creo que sí, claro. Pero hay otros aspectos con los cuales podemos explorar la relación de las artes y la computación en el caso de Konrad Zuse. Como les decía al principio, él dibujó esto, ¿cierto? Es un autorretrato. Toda su vida fue un artista visual activo. Y en 1961 desarrolló esta máquina, que es el primer plotter, la primera impresora, ¿cierto? El Grafomat Z64. Ahí, disculpen, está mal el Grafomat Z64. Se me va acabando el tiempo, ya voy acabando también la... Es el primer aparato que permitía tomar instrucciones en código y volverlos imágenes físicas. Que no fuera en pantalla, ¿cierto? Para ver el texto, sino imágenes construidas. Es el principio del CAD, si se quiere, ¿cierto? Computer Assisted Design. Él hizo estas máquinas. Y curiosamente, atención a esto, la primera generación de artistas por computador de Alemania, como el que hizo esta imagen de arte por computador que se llama Friedrich Nacke, usaron esta máquina. Y la máquina todavía era operada con cinta. Bueno. ¿Ok? Entonces los primeros, y eran varios más, no era solamente Nacke. Todos ellos usaron la máquina de Zuse. ¿Quieren que vamos más allá? En lo que trabajo en este momento es en unos textos que Zuse escribió en este momento, dos textos sobre el uso de computadores por parte de los artistas y diseñadores. No solo construyó la máquina, sino que además era tan consciente del problema que escribió 2 textos que no han sido traducidos ni siquiera al inglés, es en lo que estamos trabajando ahora, sobre ¿sí me entiende? El tipo que se inventó el primer computador. Bueno, o sea, no es nada trivial el problema. Él ya tenía clarísimo el problema del uso de los artistas, de los computadores por parte de artistas, y además construyó las máquinas y escribió sobre ello. Cuando dicen, no, es que el que se inventó el arte por computador fue Roy Ascott y no sé qué, yo digo, Roy Ascott merece todo mi respeto, pero es que antes de esto hay contundentes hechos, ¿cierto? Que muestran que esa relación ha sido permanente en la computación, es una constante en la computación. Si no, solamente recordemos este caso, que para esta máquina, la persona que escribió las instrucciones de cómo se programaría, que era una mujer, que era Ada Lovelace, también ya hablaba de cómo esta máquina podía procesar no solamente datos numéricos, sino datos musicales y componer música. Pero en ese caso era todavía una posibilidad, ¿cierto? En este caso es concreto, ¿cierto? O sea, existen los textos y están publicados por ahí y tal. Entonces, si quieren entrarse más del tema, les recomiendo que vean si quieren pueden pasar un segundito el libro, que lean el libro, el capítulo. Y para los que les interese, está el capítulo en español, puedo copiarlo para ustedes si quieren por acá, o en breve va a salir publicado por la Cinemateca Distrital en Bogotá. Y ahora quisiera abrir espacio para preguntas.
No todos al tiempo. Metodología, cómo se hace la investigación, se tuvo que ir a Berlín allá, no sé, claro, sí. Obvio. Pero me ayudaron mucho un centro que se llama el Konrad Zuse Internet Archive, que es el que fundó este señor Raúl Rojas. No, ¿la mía? No, la mía la financió la Universidad de California. Pero la investigación seria, digamos, de tener que ir a las patentes y poder demostrar y todo eso, eso lo hizo la Universidad Técnica de Berlín, que es donde es el profesor Raúl Rojas, y él después creó el Konrad Zuse Internet Archive, que es un archivo que él creó en los 90s sobre Konrad Zuse, en un momento que nadie, ¿está bien?, que nadie le prestaba mucha atención al problema, como que la gente decía, sí, que los alemanes dicen que ellos inventaron los computadores, que hasta que poco a poco ha ganado como relevancia y la historia cada vez tiene más patas que lo hacen tan interesante. Una cosa que es muy interesante es que, a diferencia de todos los otros computadores de esa época, como el Colossus y el ENIAC, no tiene orígenes militares. Sí fue empleado, los militares lo llamaron a SUSE para hacer unos cálculos y cosas por el estilo y tal, pero no, el origen fue una empresa privada para ingeniería civil, porque él era ingeniero civil. Eso es bien curioso, o sea, una marca como porque hay mucha gente que insiste, los orígenes de la computación son militares y ya. Es cierto, pero no solo militares. Sería la confirmación. Esta investigación, este estudio deja muy bien parado a Alemania. Parece que este estudio, digamos, ratifica o le da ese poder a Alemania, pues, digamos, en cuanto a pionero en la computación. ¿Cuál es la realidad de Alemania hoy en cuanto a eso? Si tenemos, digamos, un espectro dominado por Estados Unidos. Bien, bueno, eso es yo digamos, para mí no hay un problema de nacionalismo. O sea, si el señor fuera checo, igual me interesaría, ¿cierto? Primero. Segundo, digamos, algunas de las cosas que he mencionado de Konrad Zuse hasta ahora son solo unas. Por ejemplo, una cosa que nos preocupaba mucho con los estudiantes de la maestría es el hecho de que él fue la primera persona que creó un lenguaje de computación, que es el Plan Calcul. Zuse tuvo la compañía de producción de computadores hasta los años 80. O sea, después él empezó a incorporar tubos al vacío y desarrolló, y todas las primeras universidades alemanas, la Universidad de Karlsruhe y los primeros computadores de las universidades suizas, fueron computadores que él creó. O sea, eso no es que él solo hizo esto, sino que él en realidad toda la vida produjo computadores. Donde hubo un cambio radical fue en el PC. O sea, en miniaturizar y llevarlo a las casas y tal, él sí se demoró mucho, y cuando él ya entendió que eso podía ser un negocio, eso ya había despegado, digamos. Pero ahora, con el negocio de la computación hoy por hoy, ¿cierto? La computación, digamos, en Estados Unidos, por ejemplo, lo que es muy, muy, muy importante y que hay muy pocas excepciones es que la mayoría de lenguajes de programación han sido creados allá. Pero los aparatos, la mayoría se crean en Asia. Yo no sé de ningún computador que se fabrique hoy por hoy en Estados Unidos, por ejemplo. Ni Apple, pues. Lo diseñan, sí. Pero eso está hecho en Asia. Inclusive, ¿saben? ¿Están familiarizados con el Raspberry Pi? El Raspberry Pi es británico, ¿cierto? Pero se hace, creo que en Singapur. Entonces, hay como pros y contras. Ahora, las compañías más importantes que capitalizan más el software que conocemos, digamos Google, Apple, Microsoft, sí están en Estados Unidos, claro. Y eso es clarísimo, pero hay en Alemania hay unos grandes también. No tan grandes, pero creo que, ¿cómo se llaman los que producen los programas esos para administración de entidades? SAP, eso es alemán. Y eso lo usa todo el mundo, ¿cierto? Y es satánico cada vez que lo implementan, ¿no? Eso cambia mucho. Entonces, o sea, para volver a la pregunta, creo que hay una constante de la computación allá. No ha sido tan importante como en el mundo anglosajón. Lo que es importante es que en algún momento se pensaba que era exclusivo del mundo anglosajón. O sea, Inglaterra, Estados Unidos. Y creo que hay ejemplos como este, y hay otros más variados por ahí. Y después, con los usos, se empieza a exponer. Y a mí me interesa, que es el foco de, ya digamos, la disertación doctoral, la disertación propiamente, es casos en América Latina, cómo eventualmente cambian. ¿Quiere que le cuente cositas de eso? La persona que trabajó con Zuse
la persona que tuvo la idea, de hecho, de almacenar la película en película cinematográfica, los datos, y la primera persona que trabajaba con tubos al vacío se fue a vivir a Brasil después de la guerra. Y fue profesor allá durante mucho tiempo. No hay un solo libro sobre él. Imagínense. O sea, el coinventor de estos aparatos estuvo viviendo en Brasil hasta como el 89, creo. Y como esto es tan reciente, la relectura sobre este computador es tan reciente, no hay un libro sobre él. Uno pregunta en Brasil, nadie lo conoce, es impresionante. Pero hay otras cosas. Con la llegada de los microcontroladores, por ejemplo, es un caso que yo muy bien. En Chile, por ejemplo, en el 78, antes de la llegada de cualquier PC, un señor que se llama José Vicente Azuar coge el primer chip Intel que llegó allá y se arma un computador él. Con todo, sistema operativo, hardware, software. Y además era para hacer música, entonces tuvo que inventar un lenguaje como el MIDI y todo, y funcionó todo. En Chile, en el 78, imagínense. Y sacó discos, papers. Durante mucho tiempo también estuvo escondido, ahora está como saliendo más a flote. ¿Cuáles han sido los hallazgos del uso del código para crear imágenes y toda esa arqueología de medios que usted ha Bien, es una buena pregunta. En el caso de SUSE, por ejemplo, creo que en el computador ya había un output, o sea, estoy seguro, había un output visual. O sea, había parte del código que se volvía luces, ¿cierto? Y ya había como eso ya es una base de una imagen con matriz, ¿cierto? En el 41. Pero donde realmente hay un cambio sustancial, yo creo que es en el uso de ya lenguajes de programación por parte de personas que utilizaban las máquinas como el Grafomat 64, que es propiamente el origen del arte por computador. Eso se hizo en los 70s, casi todo. Los que yo conozco ellos ya trabajaban con eran artistas que lograban entender un poco cómo era el lenguaje de programación y lograban imprimir cosas. Pero eso estamos años luz de que sea processing. Imagínese, verá, el Grafomat funcionaba con un lápiz, literalmente. Era como un marcador que estaba ahí. Entonces, el marcador tenía coordenadas X y Y. Entonces, dibujo un cuadrado. Ah, listo. Sencillo, ¿sí o no? Imagínese el código para dibujar un círculo. Sí, cosas tan sencillas como eso empiezan a tener como empiezan a tener ¿cómo le digo yo? Una contundencia muy grande, ¿cierto? A la hora que vamos a ver como el nacimiento del arte por computador, porque son problemas que se tenían que resolver. Usted después ve el círculo y va el círculo y eso como, ¿qué más inofensivo que un circulito, ¿cierto? Pero hágalo ahora sí con un Flumaster que está así y que solamente tiene X y Y. Entonces como, como, ajá. Venga, le cuento una historia que a mí me fascina y que tiene que ver con esta y que de pronto con eso podemos cerrar. ¿Qué es eso? ¿Código? ¿Qué código? ¿Qué código es ese? A ver, ahí dice... Sin miedo. Perforaciones. Perforaciones. Bien, listo. Perforaciones. ¿En dónde? en algún sustrato. En algún sustrato, sí. ¿Eso no fue lo que pusieron en el satélite en el Voyager? No. No. Podría ser, pero no. Ajá. Podría ser, pero no, no es. ¿Y no es ADN? No es ADN, no. ¡Tarán! ¿Sí? Ok. Vean, esto tiene que... Cierra, ¿cierto? En lo que estamos hablando ahora. Todavía no sabemos qué es y no les voy a explicar, pero les voy a contar una historia. Esta es una exposición de un fotógrafo en 1952 en Brasil. El artista se llama Geraldo de Barros. ¿Han escuchado hablar de él? Como uno de los íconos del modernismo brasileño. Entre otras cosas porque fue uno de los primeros en utilizar fotografía como forma de arte. Miren esto. Se parece a las cosas que él hacía, a lo que hacían como los surrealistas, ¿cierto? Como sobre el papel fotográfico, poner objetos, quitarlo, tal. Pero hay más que eso. Miren
la creatividad del man, solo desde cómo colgaba las fotos. En lugar de colgarlas en los muros, ponía como tubos y las ponía ahí para que la gente pudiera pasar y tal, ¿cierto? Porque en muchos casos tenía, vamos a ver, vacíos para que la gente pudiera ver a través de las fotos y cosas por el estilo. La serie que él produjo se llama Fotoformas. Miren esto. ¿Sí ven? Acá esto está vacío, aquí está la foto, otra foto, otra foto, otra foto, otra foto, y esto está vacío. Entonces la idea es que uno pueda ir del otro lado y como ver desde la foto. Pilísimo, ¿cierto? Fotografías que él hizo. Lo que él hacía era, cogía el negativo, lo cortaba, por ejemplo en círculos, tomaba una foto, ¿cierto? Cortaba el negativo y le daba vuelta, ¡pum! Y generaba ese tipo de fotos. ¿Cierto? Nos damos cuenta que hay un círculo afuera, otro adentro, y eso eran, ¿cierto?, cortes en el negativo. Y después generaba la foto. ¿Ok? Pillen este. Dibujaba sobre el negativo. Entre el 41 y el 51, ¿ok? Norma McLaren hizo películas en Canadá con esto, pero en los 70s, con esa técnica de dibujar directamente sobre el... raspar sobre el negativo. Miren esta. Dibujar sobre el raspar sobre el negativo, pero dejar parte de la fotografía. Y con eso hacer una composición. Tremendo, ¿o no? ¿Cierto? Ahora, ¿qué es esto? Ajá. Puede, exacto, parece el borde de un negativo, ¿cierto? O sea, estamos viéndonos por ahí, ¿sí o qué? Pero no es un... O sea... Es y no es, weón. Es y no es. Vean esto. Para responder su pregunta, ¿listo? El man trabajaba en un banco. Geraldo de Barros trabajaba en un banco. Medio tiempo. Y trabajaba cerca de los señores que en el Banco de Brasil. Cerca de los que tenían las tabuladoras y los computadores que acababan de llegar. Y él se fascinó con las tarjetas perforadas de los computadores. ¿Qué es código o no? ¿Cierto? Clarísimo. Y se lo llevó al cuarto oscuro y reemplazó el negativo por tarjeta perforada. Bueno. Y logró hacer este tipo de fotografía abstracta, cambiando el negativo, metiendo tarjeta perforada de computadores y después jugando, ¿cierto? Si quería un cuadro muy grande, pues la alejaba. Si quería cuadros más ¿cierto?, pequeñitos, la acercaba y hacía varias exposiciones al mismo tiempo. E hizo estas fotografías basadas en estas. Es que yo conozca el primer ejemplo, por lo menos, de las Américas, de traducir código a una imagen. Antes de que haya un lenguaje para hacerlo, bueno, muy vasto, ¿cierto? Y el señor hizo una serie grande, o sea, de fotoformas. Hay 7 fotografías que son estas. Durante mucho tiempo no sabían qué eran. Y además querían saber qué eran y iban a buscar el negativo y no había. Entonces, ¿cómo así? Se pillaron esto hace muy poquito. Yo tuve la oportunidad de trabajar en el grupo de investigación que publiqué un texto sobre esto. Lo puedo pasar acá. Está en portugués y en inglés. Sobre Geraldo de Barros. Miren esto. Lo que es increíble es que parece arte por computador, ¿o no? ¿Cierto? Parece como una vaina hecha en processing. Las adquirió el MoMA en Nueva York, ¿cierto? De pronto son las primeras muestras por lo menos en las Américas de tomar algún tipo de código y volverle una imagen. Obviamente no a través del computador, pero sí de lo mismo que SUSE, de un reciclaje de un producto, solo que es al revés, ¿cierto? En el otro caso era reciclaje del cine dentro de la computación. En este caso es reciclaje dentro de las artes de un producto computacional que es este. Y eso lo vamos a discutir un poquito más con los estudiantes del doctorado este viernes. Entonces creo que es una buena manera de cerrar, ¿les parece? Uh-huh. En uno de los fotogramas que mostró de Metrópolis, en donde está el dueño de la gran corporación revisando el resultado de lo que aparentemente es un registro, me cuestiona saber, no sé si de pronto usted lo sepa, porque si de pronto ha ahondado en ese detalle, pues de dónde se inspira un posible gestor de la escenografía que
¿Y qué relación podría tener eso con el invento de 1885 y todo lo que significó el celuloide? Mire, no, es una excelente pregunta y claro que he tratado de, o sea, ubiqué los nombres de los escenógrafos, la gente que trabajó, los guionistas, sí, identificar si en el guión estaban las máquinas o no, si eso fue más, y ha sido muy difícil lograr saber, ubicar un humano responsable del problema. En ese sentido, entonces, yo lo que he preferido es seguirle atribuyendo al director de la película, que es la persona encargada, porque además aquí no lo estamos viendo, pero en esa tiene una pantalla y en la pantalla salen números. O sea, además hay pantalla y todo. Entonces es como todo un dispositivo de comunicación, pantalla, computador y además bota datos físicos. Y sí, lastimosa. Si no, claro, si tuviera una conclusión sobre eso, lo hubiera puesto ahí porque es importantísimo. Es una pregunta importantísima, pero no he logrado responder. Lastimosamente. Y eso que me tocó, digamos, para trabajar con eso, inclusive para usar las imágenes de Metrópolis y tal, contactar al Museo del Cine en Berlín y preguntarles, porque eso pues hoy por hoy es muy delicado, para, por ejemplo, publicarlos en un libro, tener las imágenes y tal. Ha sido muy delicado, pero no he logrado, lastimosamente, responder. Por eso se lo puede hacer usted, ¿cierto? Ahora. Porque esto es, pues, como le digo, es como empezar a dañar un poquito y lo que hace falta es que más gente empiece a publicar sobre eso. Y eso pasa mucho con casi todos los capítulos del libro que vieron allá. Son temas interesantísimos, pero que uno alcanza a ver como, esto es la punta del iceberg. Y una de esas preguntas es esa, claro. ¿Se imagina que lográramos identificar, este fue el señor que dijo tal, y él estaba basado en quién sabe qué? De pronto sí en el computador. Pero por ahora no tenemos respuestas. En la historia que relatas, quizás soy tonto, me distrae un pedazo, encuentras algo que cambia un poquito la historia, que aparecen los protagonistas, una perspectiva, en tu propia existencia, ¿qué te puso en esa pista? Es decir, ¿cuándo en tu vida comienzas a desentrañar esa historia de los medios? Ya, sí, perfecto. Ajá. Mire, como le decía hace un rato, en últimas, en el fondo, casi todas las preguntas que yo tengo sobre los medios, sobre la computación en últimas y tal, sobre los medios en general, provienen de un diálogo con el cine. A veces explícito, a veces implícito. Sí, como que para mí el cine es como la filosofía del siglo XX. Pero es que además como no era solamente filosofía como pensamiento, sino que además era una forma de arte y además era una tecnología, como que hay que estudiarla en todos sus niveles, ¿cierto? En este caso a mí lo que me impactó, digamos, primero era como, estudiemos un computador nuevo, un computador que se ha estudiado poco, qué interesante. Cómo programaban, cómo botaban los datos, ¿cierto? Pero de pronto cuando apareció que ahí había película cinematográfica, a mí me dejó eso muy tocado. Y aunque hay, por ejemplo, Manovich habla del tema un par de veces, pero no había como investigación, como que se menciona, pero no hay como investigación, como profundicemos en esto un poquito más. Y fue ahí, digamos, donde como que cambió toda la historia. Y después cambió la historia un poco cuando empezamos a hacer preguntas de cultura material sobre el celuloide propiamente dicho que se veía ahí, ¿cierto? Identificar la compañía, de qué dimensiones era, por qué se había hecho tan estándar y tal, y eso nos abrió ya no solamente responder preguntas sobre la historia de la computación, sino más de la cultura y el cine, y empezaron a aparecer, ¿cierto?, arte sonoro, teatro y otras prácticas interesantísimas, aparte del cine mismo. Entonces, esos fueron sí, los dos como grandes cambios para contarlo en términos aristotélicos, ¿cierto? ¿Cuándo fue la catarsis? Sí, ahí. Sí, señor. Una pregunta. Aparte de este dispositivo que creó SUSE para la lectura, ¿había algo para la producción de datos? Para la sí, o sea, de respuesta, ¿cierto? Vengan. Como, digamos, aparte de lo que tú dices de los, no sé, eran bombillas, pues. Exactamente, este aparatico. Perdón. Pero ellos reproducían, digamos, algo de lenguaje, algo... No, esto es antes de cualquier lenguaje de programación. O sea, esto es puro ceros y unos, lenguaje de máquina. No hay lenguajes. De hecho, por eso él tuvo que inventarse después el primer lenguaje de programación, que es el plan cálculo. ¿Y cuando hizo esto? Imagínese eso, o sea, saber que estamos antes de la aparición de cualquier lenguaje de programación. Cuando hizo esta transición a estas imágenes tridimensionales, o sea, eran órdenes, me imagino, ¿cierto? Estas. Sí. ¿No había algo que fuera, digamos, él no llegó ¿Estas? Sí. a tener un Aquí ya había lenguaje, claro.
claro, 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 claro. Esto, si no hubiera sido con un lenguaje, no había artista que lo entendiera. Igual entender el lenguaje era difícil, pero si no fuera con un lenguaje, pero ya había pasado un buen tiempo, porque sí, es del 41, perdón, al 61, 20 años. Y ahí pasaron muchísimas cosas, entre ellas que se crearon los computadores comerciales. Él mismo creó su propia compañía de computadores comerciales. Pero sí, es una pregunta muy interesante, ¿cierto? ¿Cuándo es cómo, cierto? Ya sabemos que Nake hizo esto, miren esto tan bonito. Una de las primeras muestras de arte por computador. En pantalla, no, impreso, ¿me entienden? Las pantallas eran carísimas. Muy poca gente tenía acceso. Entonces, era gente entendiendo el código, después ponchándolo, ¿cierto? En el lenguaje y tal, y después que esto se ejecutara y tal. Y salía esas imágenes. Son las primeras imágenes por computador, por lo menos de artistas que se llamaron artistas por computador. Y son como una generación increíble. Y hubo varios así en muchas partes. No es la única versión. Como, digamos, ¿qué es lo importante de la perspectiva con la que yo trabajo siempre? Es identificar en cada historia de algo, no hay un solo man que la hizo. ¿Cierto? Clarísimo. En la del cine, en la de la computación, en la de la radio, en la de la prensa, en todos es una constelación de personas, de fenómenos y de condiciones, ¿cierto? Que cruzan a individuos. Pero es mucho más amplio. Y lo importante para mí es tener como una siempre ubicación de la generalidad. Y que usted está dispuesto a que si aparece otro antes. Esa es la arqueología de los medios, es eso. Es decir, no creo que el cine haya empezado en 1896 con los hermanos Lumière. ¿Ese es un hito fundamental? Sí. Y usted empieza a irse un poquito para atrás y no, es que ya en el 92 Edison ya había hecho películas cinematográficas, le había revelado, había contado, no historias, pero había hecho como secuencias narrativas. Antes de Edison estaba Le Prince, que los había hecho ya no en celuloide, sino en papel. ¿Cierto? ¿Se han visto esos formatos que es como que son muchas fotografías? Eso lo hizo Le Prince, que es un señor bien interesante también. Y así para atrás. Y después usted descubre la linterna mágica. Y la linterna mágica se usaba en el barroco. Y la cámara oscura en el medioevo. Y de pronto lo que estudiamos es no la aparición de medios, porque como que siempre han estado ahí, sino la variación de ellos. Y cuando eventualmente tienen como implosiones y explosiones, ¿cierto? Esa es un poco la perspectiva. Ajá. Es que a partir de esos comentarios que hacen me surgen varias dudas. Una importante, pienso, es la exploración que usted hace sobre la historia, pero la coincidencia que hay en distintos contextos de la función de los mismos principios. Sí. Ya no es tanto por el soporte, que puede variar, sino por los contextos con los cuales se relaciona. Sí. Sí, tiene toda la razón. Y eso, ¿sabe qué es lo que sucede en últimas? Es que a pesar de que mucha gente sabía sobre este tipo de problemas, muy poca gente ha intentado tratar de responder en varios contextos a lo mismo. Y yo creo que un poco como esa idea de lo multimedia es también una sensibilidad, es aproximarse con preguntas de diferentes medios o modos, ¿sí? Multimodalidad. Y eso es lo que enriquece, yo creo, el análisis, ¿cierto? No preguntarme solo desde la historia de la computación, ni solo desde el cine, sino entre los dos, y además eventualmente ver en otros contextos también qué significa. Y ahí creo que se enriquece mucho la lectura. Se enriquece mucho la lectura. Es que tengo una pregunta ignorante, y es el dispositivo del relé, pues dio pie a esa parte binaria, ¿no? Ajá. Pero asimismo uno dice, ¿pero por qué escogieron esa si, en mi ignorancia, con poleas también puedo hacer lo mismo? Es que como le digo, él lo había hecho antes mecánicamente. Se llamaba el Z1. Sí, pero creo que el principio era... Pero acá el Z3 es por control, claro. No, es que de pronto aquí hay un problema de información, y es que este es, claro, eso son ruedas, pero eso fue en 1800, ¿cierto? Es un computador que no se terminó, se llamaba el Analytical Engine, que es Charles Babbage el que lo hace.
Es solamente para poner como que, inclusive, decir que SUSE es el primero que hizo un computador es incorrecto. O sea, había alguien que ya antes, con una claridad muy grande sobre lo que estaba haciendo, había intentado hacerlo uno. Solo que la tecnología de su época y el financiamiento no le permitieron construir todas las partes que necesitaba para construir eso, porque era una máquina increíblemente sofisticada. Pero se construyó, man, puede creerlo, y es consistente. O sea, tenía un par de errores, pero es consistente como computador. Man. Eso es muy... Imagínense que los ingleses de verdad hubieran inventado el computador en esa época. ¿Qué sería de la humanidad? ¿Estaríamos felices? Sí, ¿qué tal que... Sin tarjeta de electricidad, puede ser. Edison hizo ahí su parte, claro, es verdad. Y Tesla y todos ellos. Ajá. Mi última pregunta es sobre ya la parte final que usted menciona de SUSE cuando dice que él además escribió sí. sobre el diseño. Sí, yo estoy trabajando en un proyecto ahora con 2 colegas sobre eso, para publicar esos textos en inglés, que están solo en alemán, y les han prestado muy poquitas bolas. Pero la escritura es acerca de los principios. Se llama literalmente así: el uso de los computadores por parte de artistas y diseñadores visuales. Imagínense. No, sí, así se llama. Palabras más, palabras menos, pues, y son 2 textos. Y es increíble que él tuviera en la cabeza las máquinas para hacerlo. Pero, ¿por qué? Porque él era artista y era ingeniero de la computación. Entonces, él hace que se pueda meter en los 2 campos. Con los telares y los computadores con los telares Eso es un problema fundamental, y es que este primer computador, las tarjetas vienen de los telares, literalmente. O sea, escrito en el libro que escribieron sobre esa máquina en esa época, ahí dice, lo escribió Ada Lovelace y dice, el uso, literalmente, en español, el uso de las tarjetas perforadas proviene del arte del textil. Otra vez, la palabra arte. ¿Y las pianolas? Las pianolas también, claro, ¿cierto? Y por eso la misma Ada Lovelace dice, esta máquina también va a poder componer música, ¿cierto? Porque las pianolas desde por allá, como en el Renacimiento en Europa por lo menos, tenían secuencias, ¿cierto? Pero eran continuas, ¿cierto? Acá esto es discreto. Te preguntamos también si la convención es la que dice, aquí comenzó esto. Exactamente. El telar tiene muchas características de un computador, pero tiene otras que no, ¿cierto? Tiene otras que no. Pero ya solucionaba. Entonces, digamos, mire, para resolver ese problema, un colega inventó un conjunto más amplio que se llaman dispositivos algorítmicos. Y ahí entran las calculadoras, entran los telares, el ábaco, las pianolas, ¿cierto? Porque un computador tiene que ser, en principio, Turing completo. Es decir, que pueda ser programado para cualquier cosa. Ahí la diferencia con una calculadora, ¿cierto? Es la programabilidad y la versatilidad en cuanto al programa que puede responder. Eso lo sabemos nosotros ahora, claro, y es que eso es increíble, porque es preguntarse a esta gente cómo iba encontrándose esto mientras lo estaba haciendo. Y acá estas máquinas se programaban con tarjetas y tal, pero se programaban además patcheando, ¿cómo se dice eso? Conectando cables, sí, como el teléfono. Sí, lo estamos con la discusión del señor, eso era investigación, aunque no estuviera validada, investigación en acción, llamémoslo así, pues estaban, no era investigación académica, pero para irse dando cuenta... Ya. Este ejemplo de ENIAC era una investigación académica. O sea, eso fue lo que hizo que se considerara durante tanto tiempo un computador, el primer computador. Los otros no tanto. Por ejemplo, tenía un trasfondo académico muy importante, pero no podían publicar papers sobre eso porque era secreto de Estado, güey. La ventaja, y de pronto lo que evitó que el ENIAC le pasara lo mismo, es que el ENIAC fue terminado justo después de que se había acabado la guerra. Ya se había acabado. Porque era durante la guerra todavía. Y los ingleses tenían muy claro que una vez acabada la guerra, la tensión siguiente era con la Unión Soviética, con quien estaban negociando ahora y era parte de los aliados, ¿cierto? Pero ellos sabían la Guerra Fría que venía, claro. Principalmente Churchill. Él, de hecho, siempre quiso limitar mucho
el papel de los soviéticos en las conferencias. De hecho, creo que la primera idea del desembarco en Normandía era, creo que por allá, por el Báltico. Pero estaba demasiado cerca de los rusos y de pronto les daba como mucha preponderancia y tal, entonces fue algo más cercano. Son muchos factores, ¿cierto? Pero lo que tenemos que entender era un momento muy crítico en la historia del siglo XX. Posiblemente el momento que ha configurado nuestra sociedad hoy por hoy en muchos sentidos. Principalmente por algo que tenía que ver con esta máquina, que es la bomba atómica, ¿cierto? No solo porque estalló la bomba atómica, sino que después toda la conformación política del siglo XX y XXI depende de quién tiene y quién no tiene bomba atómica. Eso sí lo sabemos, ¿cierto? Pero bueno, ese es otro tema. Gracias.